¿Cómo están? ¿Bien bendecidos? Amén. Vamos a ir ahí a Deuteronomio 5. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Padre Santo. Hoy te pedimos, Padre, tu revelación, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Padre, para entender tu palabra, Padre. Te pedimos de tu gracia, Padre Santo, para poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno de tus hijos, Padre. Y yo te pido de tu gracia, Padre, para poder hablar de tu palabra. Espíritu Santo, sé tú hablando a través de mí, sé tú dirigiendo y sé tú ministrando, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Deuteronomio 5. Los 10 mandamientos. Dice ahí, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio. Oyen vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Joreb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Hay que guardar ese día. No se les olvide, hermanos. Mas el séptimo reposo es día de reposo, Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni en el extranjero que está ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te mandó que guardes el día de reposo. Por eso estamos aquí. Honra a tu padre y a tu madre, como a Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre toda la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, ni codiciarás. De esos dos puntos vamos a hablar. En los tiempos de hoy es importante caminar en la verdad. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Debemos de conocer la verdad y aparte de conocerla, hacer la verdad. Esto es importante. Pero muchas veces Dios tiene dándome esto porque muchas veces caemos en esa trampa y andamos diciendo mentiras y andamos dando ese falso testimonio y caemos en cosas. Precisamente ayer estuve yo con alguien platicando y ella me decía, ella es católica, no voy a decir el nombre, y me decía muchas cosas y tal vez a veces nos quedamos callados en ese aspecto por no sentir hacer mal, pero tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir lo que la palabra está diciendo. Si tenemos la manera de decirla, si te sabes los versículos, o si traes tú el arma, que me imagino que casi todos deben de cargar su arma, que es la palabra de Dios, puedes bajarla o puedes sacarla de tu bolso y enseñarla. ¿Por qué? Porque siempre te van a preguntar dónde dice, y tenemos que tener una palabra anclada de Dios para demostrar lo que las escrituras de Dios y nosotros estemos diciendo. Pero nosotros queremos decir la verdad. Conoced la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros caemos muchas veces por no hacer, queremos por no hacer daño, pero al contrario, creo que hacemos más daño si no decimos la verdad a todas esas personas que todavía siguen cegadas, que todavía no conocen lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y veíamos, y yo ayer me decía sobre los ídolos y las imágenes. Y ellos dicen que nada más son los de oro y los de plata, ¿verdad? Pero imagen es una imagen y es cualquier imagen y cualquier semejanza que quieran hacer aquí y que se arrodillen. Y la palabra habla muchos capítulos, muchas cosas. El Salmo 115 dice que tienen ojos, pero no ven, oídos y no oyen, pies no caminan. Los tienen que cargar para llevarlos para allá y para acá y traerlos en todas las calles. La palabra es muy clara, pero nosotros debemos de enseñarla. Si Dios nos ha bendecido en ese aspecto y nosotros la conocemos, debemos decir la verdad y no solapar la mentira, porque caemos en ese pecado también nosotros. Si nosotros solapamos por no hacer mal sentir a esa persona o por no herirla, claro, tenemos que decirlo con prudencia, con sabiduría de lo alto, ¿sí? Con amor a todas esas personas. Y ayer yo pude hablar y gracias a Dios, el Espíritu Santo me empezó a dar versículos y versículos y versículos y empezaron a salir como si la Biblia, gracias a Dios, no me sé grandes capítulos, pero gracias a Dios me ha estado mostrando y me los ha puesto aquí y ahora moran aquí. Y le estuve dando y compartiendo y como quiera saqué mi arma. Pero hay veces que la mentira nos lleva por querer conseguir cosas fáciles también. Hay veces, yo puedo ver
el otro día, por tener un procampo que a lo mejor no me pertenecía. Y tuve que mentir porque a lo mejor no estaba, en ese entonces no estaba mi mamá. Entonces hice un papel que estaba mal. Y el enemigo siempre tiende a ponernos todo ese tipo de trampas. A lo mejor uno lo ve como si fuera una ayuda, pero a final de cuentas estás mintiendo y estás cayendo en ese pecado. Y a veces dice uno, pero es una ayuda es una mentira para ayudar. Aún así es una mentira. Es una mentira pequeñita, aún así es una mentira. Es una mentira como un chicle, que la comes y lo tiras. Aún así es una mentira. Debemos de enseñarnos a decir la verdad en todo tiempo. Dios no sé por qué, pero yo sé que tiene un propósito, porque Él siempre tiene un propósito. Y cuando me pone algo de hablar, digo, yo no creo que en Manantial digan mentiras. Y Él me dice, como quiera vas a predicarlo. Tú predica el no mentir. Pues yo lo voy a obedecer y voy a predicar. ¿Por qué no debemos de mentir? Cuando mentimos, lo único que tardamos tardamos más tiempo. Es como cuando el pueblo de Israel se la pasaba dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y no entraban porque seguían haciendo las cosas mal. Y eso sucede hoy en el tiempo. Si seguimos mintiendo, vamos a seguir tardando para entrar al reino de Dios. Nos vamos a seguir retrasando. No quiero decir que te vas a desviar o que no vas a dejar de venir, pero nos vamos a tardar más para entrar a esa tierra de las promesas, donde Él está fluyendo como leche y miel. Y es por eso yo creo en mi corazón que es Dios donde Él nos está hablando hoy. Vamos a ir a Jeremías 8. Cuatro, 13. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Amén. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Es hasta el 13, hermanos. Escuche y oí, no hablen rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Todo mundo se pregunta, ¿pero qué he hecho? Si todo lo estoy haciendo bien. No me miren feo. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen?
Por tanto daré a otros sus mujeres, sus campos y quienes los conquisten, porque desde el pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida y la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se secará la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Nosotros debemos llevar este mensaje. Yo sé que aquí en Manantial de Vida no decimos mentiras, ¿verdad? No, ya no. Nadie dijo amén. No deberíamos, hermanos. Quiere decir que por ahí algunos todavía, porque no se oyeron todos amén. Exactamente. La idea no es mentir, es no mentir. Y es llevarlo a cabo. No podemos decir, a veces lo tomamos tan a la ligera, mentir. Ahorita voy y no vas. Y ya te echaste una mentira. Sí lo hago, pero no lo hiciste. Y ya te echaste otra. Pero son pequeñitas. Y es lo primero. Ese es el argumento que luego decimos. Pero son pequeñas. ¿Qué tanto pueden hacer daño? Y Dios viéndonos arriba desde el cielo. Ay, hijo, todavía no entiendes que la mentira no me agrada. Y uno sigue diciendo, es pequeña, no pasa nada. Lo tuve que decir porque tenía que hacer un negocio importante. ¿Y cuántas cosas no decimos? Y a veces creemos que la mentira es la que nos va a solucionar o nos va a sacar del problema. Es que lo tengo que decir porque no hay de otra. Y entonces caemos en la trampa del enemigo. Por eso nosotros también debemos llevar este mensaje a muchas personas que tal vez no conozcan todo esto. Debemos de dar primeramente nuestro testimonio. Recuerda que primero tenemos que ser nosotros y luego hacer. Para poder hacer, tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que empezar a dejar de mentir. En Ezequiel 33, está corta, hermanos, está cortita. 33:8. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirá si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartarse de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Aquí nos está enseñando la palabra que nosotros debemos llevar este mensaje. ¿Sí? Debemos de llevar para que puedan ser salvos. Dios no quiere que la muerte del impío, lo que quiere es que se vuelva de su mal camino. Pero lo que no acepta es el pecado, es lo que aborrece el pecado. Y si nosotros estamos aprendiendo a ya no mentir y a no cometer todo este tipo de cosas, entonces esto nos va a llevar también a poder bendecir a alguien más, ¿sí? En nuestras familias, a nuestros hijos y a todos. Los niños lo dicen con una facilidad
la mentira. En las escuelas dicen con facilidad mentir, pero así, hasta dicen, wow, me la saqué de la manga, pero con una facilidad, así yo la hacía también. Yo creo que todos pasamos por ahí. Pero ahora que nosotros sabemos, debemos de empezar a corregir, debemos de empezar a enseñar a no mentir y no caer en ese tipo de cosas que por salir de algún problema, por no decirle la verdad a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, en el negocio, en el trabajo, en donde quiera que tú pases, por no querer, piensas que a lo mejor va a pasar algo, pero dice la palabra que eso te va a hacer libre. Y nosotros estamos confiando en Dios y Dios nos va a respaldar. Pero ahí es donde ahí es donde nos prueba nuestra fe y ve dónde estamos confiando o qué camino seguimos escogiendo. Porque a la vez de que estamos escogiendo, el padre de mentiras, sabemos quién es el chancludo. Ok, entonces si nosotros seguimos mintiendo, seríamos hijos del padre de mentiras. Pero entonces nosotros no podemos ser hijos del padre de mentiras, nosotros somos hijos de Dios. Y debemos de dejar totalmente, no usarlo como una excusa para salir de un problema, dejarlo totalmente, para ya no caer en ese tipo de hoyos. Y debemos de ayudar a los demás, sean hermanos o no sean hermanos, a poder. Dios siempre pone a personas enfrente de cada uno de nosotros, que nosotros a veces no los queramos ver como que son las personas que Dios, que esa es la mies, que ya está lista, porque queremos, como te lo decía la otra vez, hasta que te lo confirmen 3, 4 personas. Dios siempre pone las personas enfrente de ti para que le platiques la verdad. Y eso es lo que debemos de dar. Debemos de dar frutos, no simplemente tener hojas y aparentar que estamos bien. Si te acuerdas la higuera, la que secó Jesús, tenía todas las hojas y aparentaba que tenía frutos, pero no los tenía. Nosotros debemos de dar esos frutos, de estar revestidos de la gloria de Dios y de la unción de Dios y dar esos frutos que se reflejen, no aquí en la iglesia, que se reflejen allá afuera. ¿Cómo? No mintiendo, no haciendo todo lo que es la voluntad de Dios. Recordemos que Él es nuestra autoridad y nos debemos de sujetar a todo lo que viene en su palabra. Debemos de entender ese principio. Y debemos de rescatar a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente se queda en el chisme y en la mentira. La persona de ayer me decía que el chisme se hizo para decirlo, para escucharlo. Y le digo, no, pues la verdad, te voy a decir la verdad. Le digo, así se dice aquí y a lo mejor así se dice ahí en tu iglesia. Dice, pero el chisme no le agrada a Dios. Digo, y el chisme no, ni siquiera te debe de interesar. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Y ahí le estaba yo compartiendo lo que era la verdad, conforme a la palabra, y era lo que decíamos. En Levíticos 19:11, vamos a ver unas partes de... No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juzgaréis falsamente por mi nombre profanado, así
el nombre de tu Dios, yo Jehová. Salmo 5:6. Estos son unos versículos donde la palabra nos enseña por qué no debemos de mentir. ¿Ya lo tienen? Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos de lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Podemos ver, hay muchos más, podemos ver como la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos de hablar mentira, ni por pequeñita que sea. No te la tomes a la ligera, no, es una pequeñita. Aún así, a Dios no le agrada. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque puedes hacer no puedes hacer, blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Debemos de enseñarnos a decir sí. Si es sí, sí, sí lo voy a hacer. ¿Sabes qué? No lo tengo, no lo voy a tener, no lo voy a hacer. Pero no decir, mañana vente, mañana va a llegar. El día de mañana va a llegar. Si no lo tienes para mañana, mejor di, ¿sabes qué? No lo tengo para mañana, pero espérame en 8 días, o espérame 15 días, o espérame un mes, o espérame un año, porque no lo tengo, pero estás diciendo la verdad. Muchas veces decimos, ven mañana, mañana te lo doy, y no se lo das. Si es un pago, si es algo que le vas a entregar, y a veces lo traes, lo decíamos el otro día. No mentir en ese tipo de cosas. Esas cosas contaminan, y sabemos que si contaminan el corazón, de ahí empiezan todavía más cosas, ¿verdad? Del corazón mana la boca. Dice, ahí no quiero que vayas a esa parte, en Isaías 53:9, podemos ver que él nunca hubo engaño en su boca. Estaba hablando de Jesús. Él nunca hubo mentira, nunca hubo engaño. También en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nosotros él es nuestro ejemplo a seguir y debemos de seguirlo en todas estas cosas. Muchos dicen, pero él es Jesús. Sí, pero anduvo en carne. Si anduvo en carne, nosotros también podemos. Y no pongamos ese pretexto, ¿verdad? Es que Él es Jesús, es el Hijo de Dios. Solamente Él lo puede hacer, pero anduvo en carne. Anduvo en carne Él aquí.
y debemos de entender todo este tipo de cosas. En Juan 18:37, Jesús dijo, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nosotros somos hijos de la verdad y escuchamos la voz de Dios. Debemos de seguir buscando la verdad y debemos decir la verdad y no apartarnos de ella. Apartarnos de ella nos llevará a empezar a mentir y a pesar los mismos viejos hábitos que teníamos atrás. Pero tenemos que ser despojados de ese viejo hombre y dejar todos esos hábitos malos, como la mentira y muchas más, no nada más la mentira. Ahorita vamos a hablar de la codicia. Nosotros debemos de aborrecer la mentira. En oración podemos pedirle al Padre todos los días. Hay tantas citas que tú te puedes memorizar. Leyendo la palabra las puedes subrayar en tu Biblia y puedes irlas pintando para que tú te las vayas aprendiendo y memorizándola, y cada vez que te la memorices todas las mañanas en tu oración las puedas decir y pidiéndole a Dios que Él sea tu ayudador, Él sea ayudándote a dejar todos estos malos hábitos, todas estas cosas que a Dios no le agradan. Pero tenemos que hacerlo en la oración. Y pidiendo ayuda, también puede ser, pidiendo ayuda en cualquier tipo de problemas, podemos pedir esa ayuda. Debemos rechazar a los que practican la mentira. Si tú te juntas con alguien que practica la mentira, muy pronto también tú vas a estar practicándola. Y debemos de rechazar, sacarle la vuelta. Yo no digo que no puedas platicar. La intención de Dios es que tú salves almas. Y eso es lo que debemos de hacer. Y entonces debemos de enseñar la verdad. Pero si ves que esa persona no está cambiando, pues sácale la vuelta entonces, para que tú tampoco no vayas a caer en ese error. Y debemos de confesar nuestro pecado para ser libres. Hay muchas veces que mentimos, pero no lo confesamos. Y debemos de confesarlo al momento. No dejes que se haga un nido allá arriba, ni que se hagan raíces de mentiras. ¿Sí? Debemos de confesarlo inmediatamente, pidiéndole perdón a nuestro Padre Celestial. No decir mentiras. No debemos decir mentiras. Sí, mañana te caigo, ahí voy a las 5. Pero no llegan. Eso es mentir también. Sí, sí voy a ir. Voy a ir con los jóvenes. Voy a ir el martes, voy a ir el jueves. Y voy a llegar a las 5 puntualmente. Pero llegan a las 6. Eso es mentira también. Sí me aman, ¿verdad? Se me están viendo muy feo. Debemos de dejar ese tipo de mentiras, hermanos. Cuando digamos una cosa sí o no. Y lo que digamos, lo cumplamos. Lo que prometas, lo hagas. Lo que digas, lo sostengas. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos de dejar todas esas cosas. Y hablando de la codicia también, otra parte de la que Dios me hablaba, junto con lo que es la mentira, no codiciarás. Muchas veces nos quedamos, nunca, ya no codiceo nada.
Yo no codiceo. No, 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 no. El carro de mi vecino, no, no. Ese no. ¿La casa? No, 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 no. Pues sí, tiene vitropiso, pero no es que la esté codiciando, no. Pero qué bárbara. Y empieza, ¿verdad? Y muchas veces decimos, y la codicia, si lo podemos ver, la codicia es como si fuera avaricia. Es lo mismo, es un significado. Codicia o avaricia. Y la avaricia viene siendo idolatría. Y la idolatría nos lleva a pecar también. Y es por eso que a Dios no le agrada estas cosas. En 1 Timoteo 6:10, yo creo que todos estos se la saben. Ya me lo acabo, con una hoja y media. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate todo cómo lo dice ahí. Y te lo voy a leer en la lengua actual. 6:10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y muchos sufrimientos. ¿Ves por dónde se desprende todo? ¿Por qué dice que es la raíz de todos los males? La palabra del sembrador también lo explica muy bien. La que cayó entre los espinos. Dice que fue que ahí esa semilla se ahogó porque todo lo que es del mundo, todo el afán ahogó esa semilla. Está hablando de todo lo que es la codicia, toda la avaricia sobre el dinero, o sobre cómo tenerlo, o sobre cómo hacerlo. Y a veces todo esto nos desvía de la fe de Dios. A más tener, poco vas a poder tener para la obra de Dios. Poco tiempo vas a tener. Te va a hacer falta tiempo. Lo primero que vas a decir, estoy súper ocupado porque tengo tantos negocios que atender que no le vas a dar el tiempo a Dios. Los domingos los vas a querer dejar. Ya no vas a querer venir ni los martes ni los jueves. Y el domingo estás pensando, no, pues el domingo a lo mejor puedo un domingo sí y un domingo no. Porque es demasiado trabajo. Es demasiado lo que estoy amontonando. No pongamos nuestras riquezas, no pongamos nuestro corazón, en las riquezas o amando al oro. Hace mucho tiempo con mi hermano Oscar, yo le decía, ¿sabes qué? He perdido el amor al dinero. Antes yo quería ser como el tío Enrique y hacer ese tipo de trabajos y comprarme unas 10 trilladoras y unos 20, 50 tractores y estar sembrando 5,000 hectáreas y estar y más camiones y trailers y haciendo esto y el otro. Ese era yo antes, el que quería hacer todo eso. Y estaba avariciando tener lo que otro tenía. Pero ya no le tengo ese amor.
No es que sea malo el dinero, no es malo. Sirve para pagar la luz, sirve para salir adelante, para sacar a tus hijos, para muchas cosas. Pero no es que sea esa prioridad que le demos a eso. En en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sabemos que el Dios del dinero todavía está aquí. Muchos males vienen porque a veces no hemos aprendido a limpiar ese dinero. ¿Cómo lo limpiamos? Trayéndolo al alfolí para que sea libre de toda maldición. Y es por eso, él dice, probadme en esto, en Malaquías 3:10, yo creo que todos se lo saben. Probadme en esto. Dice que lo probemos en esto y que traigamos. Y de ahí desprende tantas cosas, porque muchas veces por la mente, a mí me pasó, y a lo mejor esto es lo que quiere Dios que hable. Muchas veces tenemos tanta cantidad en nuestras manos, en nuestras bolsas, pero no queremos darlo. Y debemos, en matrimonios dijimos, que debemos de tener, nosotros nos quedamos con el 100% y nunca pensar que el 10% nos pertenece. Ese le pertenece a Dios y nosotros nos estamos quedando con un 100. Así es como debes de ver las formas, ¿sí? Dios, el 10% es de Él. Y de ahí puede venir muchos males, muchos males. Los fariseos hacían grandes cosas, se sabían la palabra de Dios, diezmaban la menta, pero se brincaban la ley. Nosotros podemos ser muy puntuales, podemos alabar, podemos tener dones, podemos sanar enfermos, liberar endemoniados, pero podemos tener un mal. Y ese mal puede ser que estemos robando a Papá Dios. Y de ahí se desencadenan muchas cosas. Y no debemos de hacer esto. Debemos de dar lo que es de Dios a Dios y lo que es del César a César. Dios no nos va a meter al bote como si no pagáramos los impuestos. En los impuestos, si hacemos algo mal, vienen por nosotros. Nos meten licenciado, nos meten en problemas. Si no llevamos bien con nuestra contadora los papelitos y todo, y las facturas y todo esto. Dios no hace eso. Somos de ese libre albedrío. Aquí los mayores beneficiados en dar ese diezmo, para que Él abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre tu vida, sobre tu casa, esa es para nosotros. Pero es de ahí de donde se desencadena, porque decimos, no, si le doy a Papá Dios todo el diezmo, no me va a alcanzar. Muy apenas tengo para el mandado. Muy apenas tengo, completé lo de la luz. ¿Tú crees que le voy a dar? No inventes. Mejor se lo completo en 2-3 meses. Como quiera. En 2-3 meses. Si no se lo diste en ese tiempo, en 2-3 meses se te va a olvidar. Así de fácil. Se te va a olvidar en 2-3 meses. Si lo traes, dalo. Y probadlo en eso, dice el Señor. Él abrirá las ventanas de los cielos. En Colosenses 3:5 ahí nos enseña que la avaricia es idolatría.
Cuando nosotros idolatramos, queremos amontonar, fíjate bien cómo te lo digo, queremos amontonar y no sabemos luego qué hacer, pero ni siquiera te acuerdas de Papá Dios o de su obra, pero sí te estás acordando de todo lo que tú quieres para tu carnita, ya estás idolatrando, ya estás avariciando. ¿Ya lo tienen? Ya hasta lo leyeron. Por tanto, hagan morir todo lo que les es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. El dinero no es malo cuando lo santificamos, pero cuando no lo santificamos, pertenece a Mamón y es un ídolo. Mamón está todavía en este mundo y todavía se anda encargando en la televisión, en la radio y en los mensajes, en el internet, de mandar y poniéndote cositas para que sigas cayendo en las trampas. Y a veces, en el momento de que empiezas a idolatrar, al que estás idolatrando no es al dinero, sino al que está atrás del dinero. Y bueno, el que está atrás del dinero, pues ya sabemos quién es. A final de cuentas es el chancludo. Aquí en este caso se llama Mamón. Debemos de dominar nuestros malos deseos y no buscar amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. La codicia es amor a sí mismo, es un egoísmo que nada más quiera uno para uno. Debemos ver, no nada más para uno, sino demostrarlo afuera. Si Dios nos da de su gracia de tener esas riquezas, de tener esa fluidez económica, ¿por qué no hacer algo para la obra de Dios, donde puede ser eterna, donde a Dios le va a agradar? Eso es lo que debemos de hacer. El codicioso es enemigo de Dios. Fíjate lo que dice ahí en Corintios, 1 Corintios 5, 9, 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón tendría? No, hasta ahí nada más. Dice aquí, no que no nos juntemos, pero no que no hagamos. Pablo se los decía a la iglesia de Corintios. Quiere decir que en la iglesia de Corintios ahí había todo ese tipo de personas. Pero aquí en Manantial de Vida no hay ninguno de ese tipo de personas. Ninguno que diga mentiras y ningún codicioso. Eso es allá en Guatemala o por allá más allá. Pero aquí no. Amén. Pero no debemos de ser codiciosos y no debemos de avariciar. Y no tenemos que tener a Mamón como un ídolo. A veces vemos el dinero o las cosas que nos pueden dar el dinero y no las vemos tanto como dinero, pero sí como oportunidades, y eso nos pueden despertar muchas cosas. Al poseer dinero, creas
entras otra vez en el pecado y en tus debilidades. ¿Sí? Porque he oído, o he visto más bien, personas que cuando no tienen dinero, caminan bien, son humildes. No porque no tengan, son humildes de corazón, se sienten. Pero cuando empiezan a tener poquito, empiezan otra vez a sus malos hábitos, a sus debilidades. Empieza otra vez la carnita, el deseo, porque ya tienes la liquidez y eso te lleva otra vez a entrar a muchas cosas que ya habías dejado. Y eso es algo importante que debemos de aprender, a no volver a esos hábitos, porque esos hábitos, lo decíamos en el estudio del jueves, esos hábitos nos atan. Y entonces, atados, no podemos caminar ni crecer espiritualmente en la palabra de Dios. ¿Cuáles pueden ser esos hábitos? Vemos en la palabra de Dios, en Gálatas 5:18, que son los hábitos de la carne, los cuales nos llevan a hacer otra vez. Pero si obedecen el Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Cuando tenemos ese dinero, empezamos otra vez a obedecer esos malos deseos. No, dice aquí, no son infieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, ahí está Mamón, practican la brujería y odian a los demás. Empiezas a ver diferente la gente. Yo creo que aquí hay muchos que saben, ay, este nomás tuvo dinero y lo cambió. ¿Y cuántos no hay así, que tienen dinero y los cambia? Y empiezan a hacer otra vez. Y esto puede pasar hasta en cualquier iglesia, hermano. A cualquiera puede pasar, pero por eso lo estamos hablando hoy, para que no vaya a pasar. En el nombre de Jesús. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. ¿Cuántas cosas no hacen? Y en una borrachera, yo practiqué la borrachera, haces cosas súper locas que a Dios nunca le van a agradar. Entonces es todo esto, la codicia, el amontonar, puede llevar a tenernos y abrir puertas al enemigo. Muchos dicen, lo decíamos, he hecho los mejores negocios en las borracheras. He hecho eso. No, he tenido eso. Yo lo decía. Yo soy uno de esos. Hace muchos años yo dije, no, es que me salen unos negociazos cuando ando bien cuete. Nunca se cumplían, nunca se hacían. Es pura mentira, es puro engaño. La verdad es la palabra de Dios. Caminar con Él es recibir de su gloria, es recibir de sus promesas, es recibir de sus bendiciones, es estar al lado de Él y estar sujetado de Él. Él nos va a sustentar con su diestra y su justicia. El poseer dinero siempre va a despertar el pecado y debilidades. Y es donde el enemigo quiere dominar. Y es un área donde muchos se deslumbran y los afanes y las riquezas de este mundo los ahogan. Como decía la parábola del sembrador. Y debemos
debemos de cuidar todas estas partes, no codiciar, no avariciar. Es importante tenerlo, sí, pero no verlo de esa forma. Por eso dice que raíz de todos los males es el dinero. Y una de las principales cosas, yo duré 4 años, y lo he dicho y lo he dado de testimonio, duré 4 años para poder dar el diezmo como debe de ser. Y eso es algo muy importante. A veces la codicia no nos deja dar ese diezmo. La avaricia no nos deja dar ese diezmo. Pero sí queremos que Dios abra ventanas. Sí queremos que Dios dé bendiciones. Pero Dios dice, ¿cómo quieres que te dé bendiciones si me sigues robando? No te puedo dar bendiciones si tú me sigues robando. No se queden muy serios, pero es la verdad. Debemos de darle lo que es de Él, a nuestro Padre Celestial. Y de ahí no vamos a traer, un pastor decía que traíamos a Mamón aquí en la bolsa. Imagínate traer a Mamón, imagínate, nos saldría hirviendo la bolsa aquí atrás, la cartera. Imagínate un demonio ahí atrás en el dinero. Por eso a veces no nos alcanza, por eso a veces no nos dura. Por eso la palabra de Dios dice que Él va a reprender al devorador. El devorador es Mamón. Ya no se va a comer tu dinero, ya no va a caer en ese saco roto, como dice en Ageo 1:6. Ya no va a caer en ese saco roto, sino que ya va a ser un dinero limpio por la promesa de Dios. Y esto es algo importante que debemos de hacer, pero muchas veces no lo vemos así. Y por eso es que venimos a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios y poder ver lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartéis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentéis. Y el que anda en jornal recibe su jornal, el trapo horadado. ¿El otro? Ahí es donde dice, ¿verdad? Ok. Esa es la versión por saco roto, la nueva versión. Se le va su salario como por saco roto. Y eso es lo que pasa cuando el dinero no está santificado. Cuando todavía traemos o andamos idolatrando a Mamón. Y muchas veces no sabemos. Dice que por falta de conocimiento su pueblo pereció. En Oseas 4:6 lo dice. Pero nosotros estamos aprendiendo y ya sabemos. Quiero decirte, los diezmos no, a papá Dios es el dueño del oro y la plata. A Dios no le interesan. Pero a nosotros sí nos debe de interesar, porque ese es para nosotros, esa promesa. Y nosotros somos los mayores beneficiados. Somos los que vamos a recibir ese beneficio. Pero entonces debemos de hacerlo y no de estar viendo en qué amontonar, en qué avariciar. Es que, no hombre, traía un perfume, pero qué barba. Me gusta tanto. No importa que vaya a ver manos. No importa que vaya a Coppel y pida un crédito de 10,000 pesos. Me puedo comprar unas Aeropostal, me puedo comprar unas Redwings, me puedo comprar unos lentes Ray-Ban, pero me voy a ver bien. Y empezamos con ese tipo de avaricia. Y no debemos de avariciar. Al final de cuentas, el pago de Coppel, el pago de la Hermanos,
el pago de lo que hayas pedido va a llegar. Y si tú no supiste cómo administrar, no vas a tener cómo pagarlo. Y el único que se va a estar riendo es Mamón, detrás de un árbol, riéndose. Caíste en mi trampa y no puedes entrar a la tierra de las promesas de Dios, porque sigues de avaricioso, sigues de codicioso, sigues queriendo amontonar. Y el único que se ríe es el chancludo. Dice en Romanos 7, ya mero acabamos, hermanos. Me faltan 2 versículos. Así es, hermano. Haciendo para la obra de Dios en muchas cosas. ¿Tú diezmas? Oía la de un testimonio de el de la Caterpillar. Dios lo iba multiplicando, llegó a dar hasta su 90%, pero él lo daba porque era Dios quien estaba multiplicando y haciendo sus finanzas más grandes. Sí, él es cristiano, el de la Caterpillar. Y llegó el momento que dio hasta el 90 y él se quedaba con el 10, ahora era al revés. Aún así Dios le multiplicó, pero él lo daba de corazón y hacía para la obra de Dios muchas cosas, ¿verdad? Y eso es de lo que estamos hablando aquí. Él, aunque no estaba como el rey Salomón, él no pidió riquezas, pidió sabiduría, pero con la sabiduría viene lo demás. Y es aquí lo que estaba haciendo exactamente el del Caterpillar. Él no estaba pidiendo amontonar y empezó a dar el 90%, porque Dios les daba y le daba y le daba y le daba. ¿Y cuántas maquinarias no venden? Y donde quiera está el Caterpillar, ¿verdad? Y es la mejor máquina. Y Dios lo bendice de esa forma. Hay otros que se van por el lado equivocado. También vi otro testimonio que empezó a ser bendecido y apenas iba empezando a ser bendecido y empezó a dar su 50%. Si Dios me está bendiciendo con el 10, voy a dar el 50%, pero ya lo vio de otra forma. Ya avarició tener más. Entonces dijo, si con el 10 me bendice, ahora le voy a dar el 50%. Y no funciona así. Dios conoce nuestros corazones y Él nunca nos va a dar de esa forma. El del Caterpillar lo dio de corazón, sin importarle nada, y él le estaba dando su 90. Pero ese otro sí quería recibir el doble. Él estaba viendo ya dinerito. Se le pusieron sus ojitos con el signo de pesos. Parece que era de dólares. Porque era americano. Romanos 7:7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? Les pregunta. Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. O sea, si no hubiéramos conocido la palabra, entonces no estuviéramos aprendiendo todo esto. ¿Verdad? Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo, ¿verdad? Si no hubiéramos leído o si no supiéramos los mandamientos, no sabríamos que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. ¿Sí? Clarito lo dice aquí la palabra. Entonces, y cuando deseas todo ese tipo de males, es donde abrimos puertas. Y puertas a muchas cosas. Puertas que tal vez ya hemos dejado atrás. Yo he visto personas que, te digo, que no tienen a veces dinero, pero cuando tienen,
No te estoy hablando de mucho dinero, pero simplemente poquito. Quieren manipular, se vuelven más orgullosos, su semblante cambia, sienten como que tienen el poder. ¡Wow! Tengo el dinero, lo voy a hacer a mi manera. Y cambian su manera de serlo. Y nosotros no debemos de cambiarlo. Si en nosotros mora el Espíritu Santo, Él es el que nos debe de dar toda esa paciencia, esa fe, esa mansedumbre, ese dominio propio para no hacer ya todos esos deseos de la carne. Entonces eso es lo que nosotros, como nosotros, nos guía el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Ya no pensar como pensábamos antes, sino pensar a la manera de Dios, con la mente de Cristo. Y por eso debemos de aprender de la palabra y no estar faltos de palabra, para saber todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Jesús? Pues cumpliendo sus mandamientos. Esa es la forma que debemos de demostrarle. En Romanos, ahí mismo en Romanos 6:13, con esa voy a terminar, hermanos. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Amén. Le leí en la lengua actual. Entonces ya no debemos de pecar en esas áreas, hermanos. No debemos de codiciar. Te lo vuelvo a repetir, el dinero no es malo, siempre y cuando no lo estés codiciando, no lo estés idolatrando. Dios siempre nos bendice, y si nos bendice, vamos a bendecir para la obra y la gloria de Dios Padre. Amén. No hay que mentir, por muy chiquita. Estuve en la escuela, pero y no estuviste en la escuela y te hiciste la pinta, tampoco, eso es nada de eso. No hay que echar mentiras. Yo sé que aquí nadie se hace la pinta, ni estamos declarando, al contrario, estamos cancelando toda mala acción, toda iniquidad de la mente, la cancelamos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie.